Bienvenidos a un nuevo webinar del ciclo Charlas Renovables. En primer lugar, agradecer el interés de todos los profesionales, más de 400 profesionales que se han inscrito para asistir a esta jornada. Ya sabéis que luego os haremos llegar tanto el vídeo como algunas slides que se van a compartir. Pero este webinar va a ser eminentemente de debate porque vamos a poder aprender de magníficos profesionales de financiación alternativa. Como sabéis, estos webinars están abiertos a socios y no socios de APA Renovables y es una labor divulgativa e informativa que realizamos con el afán y con el objetivo de reforzar el sector en estos tiempos. Antes de presentar la sesión, quería recordaros los próximos webinars que vamos a celebrar de este ciclo. El primero es el jueves 5, es de revamping fotovoltaico. Y el jueves 12 vamos a realizar uno sobre las nuevas centrales de biomasa. Una vez que os vayamos dando la bienvenida también en el chat que podéis usar, os iré poniendo los enlaces por si queréis inscribiros. También recordaros que están abiertas las inscripciones al gran evento del sector renovable. Vamos a celebrar el cuarto Congreso Nacional de Energías Renovables los días 1 y 2 de diciembre. Podéis ampliar información en la web www.congresoenergiasrenovables.es. Unas pequeñas normas de funcionamiento muy rápidas. Antes de presentar a los ponentes, os comento cómo funciona la dinámica, cómo es la dinámica del webinar y cómo es la herramienta. Tenéis dos botones principalmente que podéis utilizar. Uno es el chat, en el que os animo a presentaros, a deciros quiénes sois, en qué empresa estáis y desde dónde nos estáis escuchando. Eso nos encanta ver desde todos los lugares distintos desde donde os conectáis. Además de ese chat que tenéis, hay un botón de preguntas y respuestas, questions and answers en inglés. Os recordamos que ahí podéis ir escribiendo las preguntas. Luego, al final del debate que vamos a llevar a cabo sobre financiación alternativa, realizaremos estas preguntas e intentaremos abordar las máximas posibles. Antes de presentar a los magníficos ponentes que nos acompañan, comentaros que el objeto de este webinar es analizar distintas formas de financiar los proyectos renovables. La última edición, la última actualización del Plan Nacional Integral de Energía y Clima habla de 241.000 millones de euros en la próxima década, de los cuales el 38%, la mayor partida, corresponden a proyectos renovables. 91.765 millones que tendrán que ser financiados y ya nos lo adelantarán, pero tal y como estamos viendo, el sector bancario está también atravesando problemas por sus bajos tipos de interés y baja rentabilidad. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora de financiación alternativa seguro que va a abrir mucho los ojos de cara a la financiación de proyectos. Y ya sin más preámbulo voy a presentar a los ponentes. Tenemos unos magníficos ponentes que nos van a acompañar hoy. Siguiendo el orden del cartel y saltándome a Juan Carlos, que le dejo para el final, comenzamos con Antonio Fernández Montels, es director financiero de Greenalia, una entidad en la cual forma parte del comité de dirección. Él es Executive MBA por el IES y es uno de los artífices del éxito de Greenalia en los mercados de deuda y en la valoración en BME Growth. Antonio, buenos días. Buenos días y gracias a todos, en particular a APA por invitarnos y por dejarnos compartir estas impresiones con la audiencia. Muchas gracias, Antonio. También nos acompaña Jesús González Nieto Márquez. Jesús es director gerente de BME Growth con amplia experiencia en renta fija y variable. Es responsable, entre otros muchos programas dentro del grupo BME, del programa de entorno premercado. Buenos días, Jesús. Hola, muy buenos días a todos y, por supuesto, encantado de estar con vosotros y de colaborar con APA. Claro que sí. Muchas gracias, Jesús.
Manuel Guerrero es Managing Director en Ben Oldman Partners. Es un fondo especializado en financiación alternativa y muy activo en tramos mezanín y deuda transitoria puente. Buenos días, Manuel. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de poder estar aquí con vosotros. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Juan Carlos Vadillo. A Juan Carlos le conocéis, es muy activo en el sector renovable, es Managing Director en ATZ Financial Advisors, una boutique financiera enfocada en M&A y en deuda para renovables en España y América Latina. Juan Carlos no solo estará como ponente hoy, sino que va a ser el moderador y el conductor de este interesante webinar. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Javier, por la presentación. Pues adelante, Juan Carlos. Encantados estamos de que comiences esa moderación. Pues fenomenal. Hoy día vamos a hablar de fuentes de financiación alternativa. En teoría he compartido unos slides. ¿Me podéis confirmar que los veis? ¿Sí? Sí lo veis, ¿no? Estamos bien. Sí, perfecto. Perfecto, estupendo. Simplemente una aclaración para todos los que nos están viendo. Se han tratado en diversos foros acerca de deuda project finance sin recurso y generalmente bancaria, la cual es fundamental y constituye la base del apalancamiento de los proyectos y del sector renovable. Sin embargo, hoy vamos a hablar de otro tipo de deuda, la que permite cubrir total o parcialmente necesidades de deuda o de capital, sea para optimizar costes, mejorar rentabilidades o simplemente para cubrir necesidades de fondos en el caso hasta refinanciación o venta de proyectos. Entonces, vamos a hacer primero una ronda de liquidez y vamos a hablar, vamos a empezar con Jesús. Buenos días, Jesús. El titular del slide es que BME es una gran fuente de liquidez del sector renovable y eso es lo que hemos visto en los últimos meses. Muchísima actividad de MARF y de BME Growth, o MAF, como le llamábamos antes. Cuéntanos, por favor, cuál es el enfoque y las perspectivas de operaciones de renta fija y renta variable en cuanto a tamaño y plazos y cómo ha cambiado o va a cambiar este mercado a partir de la situación en la que estamos nosotros. Pues muy bien, muchas gracias. Es verdad que ha habido de unos años, pocos años a esta parte, un enorme interés, ¿no?, en el sector renovables y obviamente desde BME, como no puede ser de otra manera, hemos intentado que cualquier compañía de este sector pueda obtener financiación bien a través de equity o bien a través de deuda, naturalmente. En BM Growth, lo que antes se llamaba MAP, están empresas con una alta capacidad de crecimiento, pero que tienen un tamaño todavía relativamente pequeño, aunque, insisto, pues a la vista están los resultados en los últimos meses, cada vez más importante, ¿no? Este mercado, BM Growth, en este momento cuenta con dos compañías del sector. Una nos acompaña hoy en el panel, Renalia, y seguro que Antonio nos puede contar mucho mejor que yo, ¿no?, en su experiencia en el BM Growth, antes MAP, efectivamente, y cómo les está ayudando a crecer y además con un incremento incluso en su valoración muy intenso en los últimos, no ya en los últimos 6 meses, que yo creo que esto viene ya desde hace más de un año, ¿no? Contamos también, lo conocéis todo, con un distribuidor independiente que es Solaluz. Dentro de poco cumplirá su primer año, todavía la experiencia es corta. Hasta diciembre del año pasado hemos contado con otra compañía, Grenergy, también un generador que decidió dar el salto ya al mercado continuo, digamos, ¿no?, a la bolsa tradicional, donde, por cierto, cotizan otras 4 compañías más. Desde hoy contamos con Soltec, que está justo ahora estrenando su cotización. Audax, Solaria y SolarPack son las otras compañías específicamente. Por supuesto, luego tenemos las divisiones de renovables de las grandes utilities, las grandes empresas españolas como Iberdrola, Endesa, etcétera, pero yo creo que nos vamos a centrar más, ¿no?, en esta primera parte, ¿no? Y has mencionado antes un elemento que yo creo que es muy útil, y es que hemos lanzado desde hace
relativamente poco, un poco más de 2 años, ¿no? Un vehículo, un proyecto que nos va a ayudar mucho a acercarnos a los mercados de valores, que lo llamamos entorno premercado, que como su nombre indica, lo que provee es un entorno, una especie de pequeño ecosistema en el cual conviven un conjunto de compañías, en este momento son 18, que tienen identificado como meta en el medio plazo, incluso algunos en el corto, financiarse en el mercado. Particularmente salir a cotizar en BM Growth, tocar la campana, pero naturalmente también algunas otras fórmulas de financiación a través de renta fija, que ahora hablaremos, ¿no? Este entorno premercado yo creo que es especialmente interesante porque combina, sin necesidad todavía de asumir todas las obligaciones de cotizar, combina, por un lado, un plan de formación, de divulgación, impartido por profesionales tanto de la bolsa como de los entornos de la bolsa, donde se van analizando cada uno de los pasos que la compañía tiene que ir dando para poder aprovechar esta fuente de financiación alternativa a la bancaria, que es el mercado de valores. Este es el primer punto que yo creo que es interesante. Pero es que además, aparte de un elemento formativo, hay un elemento de entrenamiento, una especie de simulación permanente con datos reales de lo que sería la exigencia de, evidentemente no con el mismo grado, pero en fin, la exigencia de transparencia que la compañía tiene que mostrar cuando está cotizada. Y esto es súper importante porque cuando uno se abre y da entrada en su capital, incluso en su conjunto de financiación de deuda, a inversores terceros, tiene que estar dispuesto, esto yo creo que es un elemento clave que debemos tener en cuenta todos, tiene que estar dispuestos a compartir con ellos la estrategia, los pasos que se van dando en el día a día, las noticias buenas y también las malas, antes de que sea demasiado tarde. Hay que compartir lo malo también, identificar los planes. En definitiva, todo esto se identifica como uno de los pasos dentro de este entorno premercado, en el que obviamente también se da entrada a inversores para que se vayan familiarizando con estas compañías, para que se vaya generando un networking que en su momento yo creo que puede ser muy útil, ¿no? La semana pasada se ha estrenado en el BM Growth la primera compañía que, estando en este entorno premercado, ha saltado ya a este mercado. Es una compañía de tecnología y nos encantará que hagan lo mismo otras compañías que hay en BM Growth, incluidas algunas compañías precisamente del sector renovables, donde ya están, algunas de ellas han venido, por cierto, de la mano de ATZ, porque es uno de los partners, uno de los socios, digamos, de este ecosistema del entorno premercado, y por eso me parece especialmente interesante insistir en él. Dicho eso, aparte de la cotización, y si queréis podemos profundizar un poco más adelante en las ventajas y en los tamaños, pero yo creo que a lo mejor Antonio Fernández nos puede ayudar también con su experiencia particular, más allá de la teórica que yo pueda impartir, ¿no? Y yo creo que hay que destacar, si os parece, también un poco no, mucho, porque ha sido muy intensa la financiación a través de deuda y muy concretamente a través del MARF, ¿no? De este mercado alternativo, hermano de BM Growth, en la parte de deuda, en la parte de renta fija, que ha tenido un comportamiento, pues la verdad, muy destacado, ¿no? Hay 12 compañías de este sector, tanto generadores o distribuidores o comercializadores, pero también algunos que proveen infraestructuras eléctricas, ¿no? Algunos de ellos coinciden con los cotizados en bolsa o en el MAP, como puede ser el caso de Audax, de Solaria, de Fortia, etcétera. Greenergy también, por supuesto. Otros todavía no cotizan, o quizás no les interesa cotizar en el equity, como St. Paul, como FAC, como Atlantica Yield. Hay muchas emisiones. Si acumulamos todo lo que se ha lanzado hasta ahora, superan los 1.500 millones de euros, que ya es una cifra respetable. El último en emitir un programa de pagarés ha sido Gran Solar, constructor y operador de plantas, que registró un programa en el mes de julio por unos 30 millones de euros.
Pero no solamente ha habido pagarés, ha habido bonos, es decir, a más largo plazo, project bonds y algunos elementos novedosos que yo creo que son especialmente interesantes en el ámbito de la titulización corporativa de los receivables, de los recibos, en definitiva, de las facturas emitidas por fundamentalmente distribuidores. ¿Vale? Ha habido project bonds tanto para proyectos brownfield como Globasol, Foton Solar o Casiopea, para financiar parques individuales, para tener la capacidad de acceder a un pool mayor. Ha habido un proyecto con Econducting de financiación de un greenfield a través de una emisión mixta de bonos y de préstamo corporativo. Y yo creo que hay que destacar las dos emisiones de titulización que hasta ahora se han lanzado, una para Fortia, con una emisión de pagarés vinculados a un fondo de titulización por un importe máximo de 400 millones de euros para facturas de sus clientes, básicamente grupos industriales y grandes empresas. Y más recientemente, también este verano pasado, en julio, Haya Titulización ha lanzado un fondo cuyo primer compartimento va dedicado precisamente a una compañía de energía que es ODF Energía, un poco la misma idea, ¿no? Titulizar créditos para que las facturas de sus clientes, grandes empresas, administraciones públicas, etcétera, puedan compartirse con inversores y eso le dé más capacidad a la compañía para seguir vendiendo y para seguir comercializando, ¿no? Y por último, yo creo que también tenemos que destacar cómo ya dos compañías han conseguido emitir sus primeros bonos verdes dentro del MARF. La primera fue Grenergy, que lanzó un bono de 22 millones de euros, yo creo que en principio destinado solo a grandes inversores. Y más recientemente, también en este verano, en julio, Audax ha registrado su primer bono verde, con una emisión de 20 millones, pero que es un programa ampliable de hasta 400 millones, ¿no? Yo creo que tenemos una panoplia amplia de empresas de distintos ámbitos dentro del sector, con soluciones de financiación también diferentes en el corto plazo, en el medio y en el largo plazo, y por supuesto equity, cotización en bolsa. Yo creo que todo esto es muy novedoso porque, repito, es de los últimos 3 años y las perspectivas, pues yo no tengo la bola de cristal, pero sí sé, y el ejemplo más reciente, repito, es la cotización de Soltec. Sí sé que dentro de los, yo diría, 3-4 sectores máximo que tienen ahora mucho interés para los inversores, desde luego renovables está en el top, ¿no? Junto con salud, ciencias de la vida, biotecnología, con tecnología, digitalización, digamos, ¿no? Compañías techis y poco más. Ahora mismo es difícil encontrar cosas realmente que generen interés y confianza para los inversores en un momento muy raro, muy volátil y en el que sectores tradicionales muy importantes pues han sido orillados, por lo menos de momento, por el conjunto de los inversores. Pues fenomenal, Jesús. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla a ver si esta vez tengo menos problemas técnicos que la primera vez. Mil perdones. Son cosas de la edad, supongo. A ver si ahora lo hago mejor. Se ve mejor ahora, ¿no? Perfecto. Perfecto, estupendo. A veces, Antonio, quería hablar contigo. A veces nos olvidamos que Green Alley es un IPP muy joven. Salió al mercado alternativo bursátil en el 2017, su primer Project Finance en julio de 2018, conectó su primer megavatio en el 2019, y en muy poco tiempo habéis conseguido hitos importantísimos en cuanto a liquidez. Habéis metido deuda mezzanine en el primer Project Finance en el que trabajasteis a nivel de CPV, además, lo cual no es fácil. Habéis conseguido que el BEI entrase en vuestro proyecto de biomasa, habéis conseguido un Export Finance, un crédito de exportación como un tramo de financiación en la planta de Curtis, habéis usado financiación puente antes de construcción, es decir, bonos verdes. Antonio, cuando la gente habla mucho de que hay muchísima liquidez en el mercado,
y uno ve lo que ha hecho Greenalia y cómo ha tenido que conseguir tantas fuentes de financiación, al final uno se pregunta, Antonio, si hay tanta liquidez, ¿por qué te complicas tanto la vida, no? O más bien a lo mejor hay que complicarse la liquidez y hay que conseguir diferentes fuentes como una estrategia de financiación. Cuéntanos también un poco cómo se compagina pues tener tantos tramos, un Export Finance, un BEI, un Mezzanine, y cómo has podido sobrevivir a todo ello. Vale, pues gracias, Juan Carlos. Efectivamente, la pregunta es muy buena, ¿no? Porque en realidad sí que parece que existe esa paradoja de que si efectivamente hay tanta financiación, ¿por qué nos complicamos tanto la vida? Que además es que es algo que es literal, ¿no? Porque luego veremos distintas fuentes de financiación alternativa y nosotros prácticamente en algún momento hemos utilizado todas ellas, ¿no? Entonces, pues como dices, tiene que haber alguna razón para complicarse la vida, ¿no? Entonces, lo primero que yo siempre os digo es que no hay una receta única ni una solución única para financiarse. Si no, todos haríamos lo mismo, todos trataríamos de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que entender es conocer su compañía. Seguramente, tú has comentado el tema de la financiación Project Finance sin recurso, que aparentemente tiene un montón de ventajas, pero si yo en vez de Greenalia fuese Iberdrola o una gran utility, que soy capaz de emitir bonos pues o al cero o dentro de poco veremos negativos, si no está ocurriendo ya, pues seguramente no haría un Project Finance, ¿no? Por lo tanto, al final, la respuesta está no tanto en el mercado, sino también en uno mismo, en las capacidades y las dificultades que tenga, ¿no? Nosotros tenemos muy claro en Greenalia que nuestra fortaleza son los proyectos. Tenemos grandes proyectos con muy buen recurso, muy buenos, y que nuestro recurso escaso, por decirlo así, pues es el equity. Y ese es el recurso que tenemos que utilizar de una manera más eficiente. Y esa es la razón por la que nos complicamos la vida. Pero insisto, no quiero decir que esta razón aplique para todas las compañías. Esta es la razón que aplica para Greenalia. Y en este camino, pues nosotros, y ahora lo ligo un poco con tu segunda pregunta de la financiación de la planta de biomasa de Curtis, para que la audiencia pueda hacerse una idea donde una persona ve un proyecto, como puede ser cierre financiero de una planta de generación eléctrica con biomasa. En realidad, para nosotros, esto ha supuesto 5 proyectos. Efectivamente, está el proyecto del propio Project Finance, de la planta de biomasa, que es el más visible. Pero además, tuvimos que cerrar una garantía ECA. Sin entrar mucho en profundidad, esto básicamente es que un gobierno extranjero o una entidad pública dependiente del gobierno extranjero te da un aval, da una garantía para que tú puedas, para que te facilite la importación de esos bienes. Es un proyecto aparte, una negociación aparte y un follón que cerrar una mezzanine, que puede ser o dentro del vehículo o fuera del vehículo. En este caso fue dentro. Otro elemento más para complicarse la vida. Además, tuvimos que salir, en ese momento era el MAP, hoy en día el BME Growth, para fondear parte de nuestro equity. Ahora hay una pequeña valoración, pero eso en sí mismo ya es un proyecto. Nos puede contar Jesús, fíjate que hay entorno premercado, por lo complicado y lo complejo que es esto, y en el fondo fue solo una parte pequeña del proyecto de la planta de biomasa. Y por último, el quinto, emitimos 2 bonos corporativos, en este caso no en el MARF, sino en el MTF de Luxemburgo, pues por una cuestión táctica de que no nos requerían rating, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que nos complicamos la vida, porque hicimos 5 proyectos donde se podía hacer uno. Pero la realidad es que todo fue con un objetivo muy claro, que era optimizar nuestro recurso escaso, que en el caso particular de Greenalia es la aportación de equity. Efectivamente, siempre pongo el mismo ejemplo, para mí sería mucho más cómodo hacer una ampliación de capital por muchos millones de euros y vivir más tranquilo. Pero estoy seguro de que si bien los proyectos saldrían adelante, no estaría siendo eficiente, para lo cual es el que yo entiendo es el principal rol de los directivos de Greenalia, que es maximizar el valor del accionista, ¿no? En la medida en que podamos no diluir al accionista principal y que sea este accionista el que capture todo el valor, pues nos complicamos la vida, pero estamos generándole a él más valor, ¿no? Antes hizo referencia, y ya con esto culmino esta primera parte de la intervención, Jesús, al entorno premercado, a la experiencia de participar en un mercado como el MAP o ahora llamado BME Growth. Y yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Que uno lo que tiene que ver es que, por supuesto, el hecho de ser una compañía pública y cotizada
pues es evidente y la razón obvia es que tienes ciertas capacidades financieras adicionales, ¿no? Tu acceso a los mercados, pues presumiblemente son más fáciles. Pero esa no es la ventaja principal. Yo creo que la ventaja principal, hay una muy obvia, que es la imagen y visibilidad que te da, que no es un tema menor y sobre todo no es un tema menor en un sector como en el que estamos, que es un sector regulado, con mucha dependencia de la administración, y el hecho de que te consideren cotizados, yo creo que te da un plus de buena compañía, de profesionalizada, de que cumples unos criterios y unos procesos. Porque al final, el hecho de que existan unos procesos exigentes no es más que una barrera de entrada, con lo cual es algo que debería ser positivo para la compañía. Por eso yo siempre digo que a mí estar cotizado en el MAPU, en el BME, me ha ayudado a ser mejor compañía. Os pongo un ejemplo muy sencillo que todos vais a entender. Nosotros el miércoles pasado hicimos una presentación de resultados. Además, organizamos, pues montamos un plató en la oficina, organizamos un webcast, lo presentamos en directo y se conectan pues, cerca de 200 personas. Eso efectivamente me supone más trabajo que no hacerla y me supone más trabajo que simplemente subir un documento. Y nadie me obliga, pero esa exigencia que tienes por ser cotizado, por tener gente que te sigue y por estar expuesto a un mercado, hace que hagas este esfuerzo adicional y eso es lo que te hace ser mejor compañía. Fenomenal. Muchísimas gracias, Antonio. Voy a compartir con vosotros una slide, a ver si esta vez lo hago bien. Y fenomenal. Antes de darle paso a Manuel, quería un poco hablar de los cambios en la estructura de capital que estamos viendo. Es decir, venimos de un mercado que en los buenos tiempos era un mercado relativamente simple, en que había unos ingresos, que es ingresos feed-in tariff, y esto permitía unos niveles de apalancamiento de un 85-90%. Pero el mercado ha cambiado muchísimo. Ahora los ingresos pueden ser pues, o un PPA corto, un PPA largo, ingresos merchant, subasta que si tiene un floor y ese floor, pues, cuánto te abriga a nivel de bancabilidad. Es decir, la estructura de ingresos por un lado se ha complicado mucho, pero por otro lado también la rentabilidad es más difícil de conseguir y tenemos necesidad de llegar a unos retornos que empuja a los desarrolladores, como lo ha comentado antes Antonio, a buscar cómo optimizar ese valor de capital. Entonces, estas estructuras, por ejemplo, la deuda Project Finance, pues a lo mejor, pues si usted es merchant, consigues un 50 o 55, y si tienes un PPA, unos precios razonables y de largo plazo, a lo mejor consigues un 70-75. Pero esto siempre deja un equity por cubrir, ¿sí? Y este equity por cubrir, el mercado lo hace de diferentes maneras. O buscas inversores minoritarios, o incluso hay presión a ciertos EPCistas para que contribuyan con parte de esa financiación con una financiación proveedora. O lo que están haciendo mucha gente, y en eso se usa mucho Almar y mercado de capitales, es decir, a lo mejor apalancas en este vehículo, no optimizas el apalancamiento en la SPV, pero te permite levantar deuda a nivel de holdco, sea a nivel de deuda holdco o en muchos casos incluso un préstamo puente de equity hasta que puedas obtener el COD de estos proyectos. Entonces, Manuel, cuéntanos un poco desde la estructura de capital, en los nuevos cambios de estructura de capital que existe, ¿dónde encaja B. Norman Partners? ¿Qué tipo de perfil de riesgo asumís? ¿Cuál es la estructura típica de operaciones que hacéis? Y sobre todo, ¿cuál es el tipo de cliente con el que trabajáis? Pues oye, muchas gracias, Juan Carlos. Comentarte que en el mundo, el universo de los fondos hay fondos de todo tipo, puedes encontrar de todo tipo de estrategias. Puedes encontrar fondos que en la estructura que planteabas antes quieren estar muy cerca del activo, en OPCO. Hay fondos que quieren estar o les permite su prospecto o su estrategia estar en la holdco, y hay fondos que pueden combinar tanto estar en sus tramos de deuda como en tramos de equity. Nosotros jugamos en el plano de la deuda, no tenemos interés en estar en el equity, y dentro del plano de la deuda tenemos mucha flexibilidad. Luego, lo que es importante es que nosotros somos un fondo de deuda puente, de deuda transitoria, que permite a promotores solventar ofrecemos soluciones a promotores en situaciones donde el acceso a liquidez es limitada y que según la estrategia pues va a ampliar, ¿no? Y ahora pondré una serie de ejemplos. Nuestro enfoque es algo diferente como tú bien decías antes, Juan Carlos, de la búsqueda de financiación tradicional, donde se buscaba
una deuda estructural al activo que acompañase durante un porcentaje muy largo de la vida del mismo, ¿no? Nosotros como deuda transitoria, como decía antes, lo que queremos es facilitar situaciones, ¿no? Entonces, te pongo, por ejemplo, ejemplos de operaciones que vemos y que hacemos. Por ejemplo, promotores que están en Ready to Build, que están buscando un PPA para adquirir o poder tener acceso a esa financiación bancaria y por los motivos que sean o no lo ha encontrado o ha encontrado o está consiguiendo precios por debajo de los objetivos y que es consciente que si lleva ese proyecto hasta COD y empieza a operar, va a poder obtener mejores condiciones en el PPA o se puede abrir a un abanico superior, mayor de financiadores, ¿no? Como hablaba Jesús, en el MARF y en Growth hay mucha variedad de opciones. Algunas de estas opciones quieren o están dispuestos a asumir riesgo de construcción, otras no, como puede ser el tema de las titulizaciones. Pues nosotros podemos ayudar a promotores a llevar de Ready to Build a COD para que luego nos puedan sacar con la diversidad de opciones que pueda haber en el mercado, ¿no? Luego también, entonces, en ese tipo de estructura, ahí estaríamos una estructura, como decía antes, y siguiendo tu estructura de capital, muy cerca del activo, ¿no? Porque estaríamos solos, seríamos financiación única y estaremos. Nosotros tenemos la flexibilidad de poder también estar más lejos del activo, en holdco, y esto puede ser muy útil para complementar deuda de forma transitoria, deuda senior. En los casos más comunes, pues es un promotor que haya obtenido financiación merchant, pero con un apalancamiento más bajo de lo que estaba buscando. En ese caso, nosotros podemos complementar a la deuda bancaria, dado que la deuda bancaria querrá estar senior y estar más cerca del activo, nosotros nos podemos colocar en OpCo, ¿no? Y una vez que esté el proyecto en COD, pues volvemos a repetir lo mismo. Hay otras fuentes de financiación que quizás no estén abiertas a asumir ese riesgo de construcción o no sean ágiles para poder hacerlo en Ready to Build y se pueda, y se lleve una solución como la nuestra que podemos ser quizás más ágiles que otras opciones, ¿no? En este caso, pues perfectamente podemos coexistir tanto la deuda junior como la mezzanine. Luego también tenemos ejemplos con desarrolladores que tienen la opción de venderlo en Ready to Build, pero que quieren llevar el proyecto a COD para agotar toda la curva de valor. Los desarrolladores que también son EPCistas. Entonces nosotros ahí la necesidad de ese desarrollador no es buscar una deuda sostenible del proyecto, porque la idea es venderlo una vez que esté en COD. Incluso muchas veces ese compromiso de venta ya está firmado incluso antes de empezar la construcción. Pues esa financiación puente la podemos facilitar nosotros. No solo está la financiación puente, luego tienes fondos que están un poco entre medias de esa financiación estructural que te va a acompañar durante toda la vida del proyecto y no es tan a corto plazo, ¿no? Los fondos de MEDS que a lo mejor quieren estar entre 5 y 8 años en el activo y luego, pasados ese tiempo, querrán financiar, ¿no? Nosotros lo que nos centramos es en esos primeros momentos iniciales donde pues se requiere una financiación flexible, rápida y con un apalancamiento razonable para llevarlo hasta COD, siempre y cuando haya visibilidad de que una vez en COD se puede sacar. Fenomenal, Manuel. Muchísimas gracias. Si queréis, vamos a empezar con la segunda ronda. En la segunda ronda aquí vamos a hablar de acceso al mercado. Antonio, ya que tenemos el cuadro aquí, a lo mejor no sé si hay algo que quieras complementar. La verdad es que me interesa mucho entender, ya has comentado algo, pero vuestra estrategia de acceso al mercado y al final un poco las lecciones de qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal o qué se podía haber hecho mejor desde vuestra perspectiva. Antonio. Vale, pues
como he explicado antes un poco, ¿no? Yo creo que de esta slide, que no sé si es muy intuitiva, pero está muy bien representada, pues que nosotros hemos tratado de hacer prácticamente todos los tipos de deuda, ¿no? Desde IPO hasta deudas corporativas, direct lending con recursos y sin recursos, equity bridge, que ha comentado Manuel, préstamo precista, que también se ha mencionado, mezzanine dentro del vehículo, mezzanine fuera del vehículo, project finance, en fin, prácticamente todas, ¿no? Como he dicho antes también, y refuerzo el mensaje, no hay una solución ni una receta mágica. Diría que depende de cada motor, de cada incluso de cada tecnología, o la parte positiva o la parte que se podía haber hecho mejor. Yo creo que hemos hecho un trabajo increíble, y en general como industria y en particular como Greenalia. Creo que se están empezando a ver los frutos ahora. Antes, en tus presentaciones, me hacía gracia porque ponías muchas noticias, ¿no? Y esa es la realidad en la que vivimos. Nos levantamos por la mañana, leemos la expansión, fulanito cierra 100 millones de euros, menganito financia por 500 millones. Y a veces yo creo que de muchísimos años, a veces tramitar un parque, un proyecto eólico, pues te puede llevar 10 o 15 años, ¿no? Entonces, ahora se está empezando a ver ese trabajo. Pero yo creo que el trabajo o que los resultados son mucho mayores de lo que trasciende, porque lo que trasciende parece algo mucho más sencillo y mucho más inmediato, ¿no? Y respecto a lo que se ha hecho mal, a mí, antes de algo... Mejorable, Antonio, mejorable. Tiene que ver mucho con el... Sí, tiene que ver mucho como el momentum, ¿no? Esta industria en particular cambia a una velocidad, pues yo creo que como pocas y desconocida hasta el momento, ¿no? Por lo tanto, lo que funciona hoy, a lo mejor mañana deja de funcionar y viceversa. Como digo, lo que han hecho mal, yo creo que lo que hay que verlo es dependiendo en cada momento y en las posibilidades que hay, ¿no? Para mí un buen ejemplo de esto que explico son, por ejemplo, las subastas de los PPAs. Las subastas de los PPAs son buenos. Parece que hay algún problema de audio, ¿no? Pues como buen gallego, depende, ¿no? ¿No me escucháis? Se te entrecorta a veces, Antonio. Hola. Ahora algo mejor. Bueno, no sé si se me había quedado o no, en qué punto, pero bueno, con eso esto estaba más o menos concluido. Fenomenal, Manuel. Muchísimas gracias, Manuel. Aprovechamos un poco... Un punto importante, Juan Carlos, para ligarlo, aunque no sea ligado con tu pregunta, pero sí con un comentario que ha explicado Manuel Guerrero, ¿no? O sea, yo creo que sin profundizar y sin entrar muy técnico, hay que entender que hay una diferencia importante entre lo que es ready to build y lo que es el cumplimiento de las CPs. Del mismo modo que hay una diferencia importante entre lo que es firmar una financiación y que efectivamente se desembolse el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que los equity bridge que explicaba antes Manuel, no solo se producen muchas veces desde el ready to build hasta COD, sino que también hay un mercado interesante entre, digamos, el inicio, la tramitación o el inicio del desarrollo hasta que efectivamente se dispone el dinero, ¿no? Porque muchas veces ese primer proceso inicial, que aparentemente no supone una gran cantidad de CAPEX, estamos hablando de millones de euros, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio. Jesús, estamos hablando de acceso al mercado en esta ronda de acceso al mercado. Voy a empatar lo que iba a preguntarte con una pregunta de Borja Homs a propósito. Gracias por las preguntas que nos están enviando. Una de las preguntas recurrentes que tenemos de clientes nuestros es ¿qué necesita una empresa para tener acceso al mercado de renta fija y de renta variable? ¿Existe un tamaño mínimo de operación y tipita? ¿Y cómo se prepara una empresa para acceder a estos mercados? Aunque nosotros, como sabes, somos partners del entorno premercado, a lo mejor no estaría mal que nos cuentes desde tu perspectiva ventajas y desventajas. Pues efectivamente. La pregunta es muy recurrente, ¿no? ¿Cómo de grande tengo que ser, ¿no? Claro, la respuesta depende mucho, ¿no? También es muy gallega, ¿no? Porque lo que tiene que ser es, tienes que ser suficientemente grande para que los inversores consideren que vas a tener
una mínima liquidez y sobre todo una mínima capacidad de crecimiento. Pero eso en cada sector, subsector y compañía es un mundo diferente, ¿no? Fijaos, dos ejemplos, ¿no? Os decía antes, o La Luz o Grenergy, hombre, ya sus ventas son importantes, ¿no? No, La Luz, pues a lo mejor están vendiendo, qué sé yo, más o menos, unos 200 millones al año. Y en Grenergy, pues deben andar por pues entre los 70 y los 100. Pero el EBITDA no tiene nada que ver. En La Luz apenas están en break-even, acaban de tener EBITDA positivo en el 19 y sin embargo en Grenergy, pues a partir de la consecución de ciertas ventas de objetivos, el EBITDA del año pasado pues subió de los 25 millones de euros, ¿no? O de los 20 y tanto, no recuerdo la cifra exacta. Quiero decir, y en el caso de Grenalia, Antonio nos puede dar sus cifras también, pero son muy divergentes en unos y otros, ¿vale? Y no es tan fácil de valorar diciendo, no, pues lo que hay que hacer es un multiplicador del EBITDA y ya está, sale todo el mundo igual. Yo creo que lo importante es tener una cierta masa crítica. En el caso de BM Growth, estamos incorporando empresas cuya valoración en términos de mercado implica un abanico bastante amplio. Las más pequeñas tienen una valoración inicial de alrededor de unos 20 millones de euros, incluso algunas por debajo de ahí. Esta que mencionaba la semana pasada es una compañía de tecnología y la valoración inicial de 22 millones de euros, una cosa así, ¿vale? Pero que están saliendo otras que de saque valen 150 o 200, es decir, que el abanico es muy amplio, del tanto a 10 veces el tanto, fíjate que... y en el caso del MARF, la renta fija, ahí hay un condicionante para poner toda la máquina en marcha y sobre todo la capacidad de atracción de inversores, que en el caso del MARF son estrictamente inversores institucionales, ¿no? Y es más, el tamaño estándar, ¿no?, del bono en el MARF son 100.000 euros, ¿no?, el nominal, el face value del bono. Entonces, claro, quien invierte esos tamaños y esos institucionales exigen, a diferencia de algún otro tipo de inversor que también invierte en el BM Growth y en Equity, pero también hay inversores más pequeños, digo que ese tipo de inversores exige un tamaño, pero, disculpa, un tamaño del bono, hombre, 15, 20 millones de ahí para arriba, ¿no? O de los pagaré, me da igual, ¿no? Bueno, ¿cuál es el balance de la compañía para que pueda emitir un bono de 20 millones, por ejemplo? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, yo creo que cada sector es muy diferente. Seguro que Manuel Guerrero y tú mismo, Juan Carlos, nos podéis dar respuestas que seguro que no van a ser iguales de una compañía a otra, ¿vale? En todo caso, también ahí la emisión es muy amplia. Entonces, insisto, tienes cosas en el entorno de los 20, incluso un poco menos, y tienes cosas de 400 millones. O sea que también estamos con un abanico tremendo, ¿no? Por último, me preguntabas, aunque lo he avanzado un poquito antes, pero por el entorno premercado. Yo creo que es muy útil, porque lo primero es un proyecto que le quita un poco el miedo a las compañías, ¿vale? Y antes ha dicho Antonio, y tiene toda la razón, ¿no?, que la cotización te exige una preparación y una estructura y sobre todo una vocación de ser más transparente, más comunicativo, y eso lo tienes que organizar. No se puede, o sea, no solamente es una actitud, yo soy muy guay y quiero compartir todo. No, esto tiene un cómo hacerlo, ¿no? Y hay que dedicarle tiempo y algunos recursos a eso, ¿no? Y es verdad que va a complicar la existencia, sobre todo del entorno financiero, va a pedir también que el propio gobierno de la compañía, la gobernanza, cómo está construido el consejo de administración, cómo se representan a los inversores, cuáles son las normas internas de funcionamiento,
En fin, toda la trayectoria normativa que se aplica de modo, yo creo que especialmente intenso a las compañías cotizadas en mercados de valores, ¿no? Incluso elementos tan elementales como mi compañía es una sociedad anónima o todavía soy una sociedad limitada. ¿Qué tengo que hacer para convertirme? Por supuesto, ¿estoy auditado o no estoy auditado? ¿Qué implicaciones tiene la auditoría? Por cierto, en el Consejo vamos a tener un comité de auditoría y cómo va a funcionar, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y cuando nos enfrentemos a los inversores, ¿qué les contamos? Es una colección de cosas que si se acumulan todas en el último trimestre, puedo garantizar que es una pesadilla para la compañía, que además va a inmovilizar absolutamente todos los recursos de la empresa, me refiero a recursos humanos, cerebro gris, materia gris, perdón, para lanzar esto al mercado, y eso no es nada recomendable porque se cometen errores y se paraliza el resto de la actuación. Lo que hay que hacer es ir asumiéndolo y digiriéndolo en el tiempo. Compañías, además, como sucede mucho en el ámbito de los renovables, que son jóvenes, tienen cierta ventaja porque no tienen estructuras anquilosadas que es difícil de cambiar porque son herederas de una gran tradición. No, son compañías muy jóvenes y en ese sentido la experiencia es que son muy flexibles, ¿no? Por eso compartimos en el entorno premercado esta experiencia con ellos. Y bueno, pues hay sesiones formativas, hay seminarios donde se hace un networking, hay casos prácticos que se comparten con ellos. Yo creo que todo eso va a ayudar a llevar a cabo pues todas estas cosas que he dicho. Y luego es evidente, ¿no? La compañía no puede ir sola en ese camino. Tiene que tener algunos asesores de todo tipo, de tipo legal, de tipo fiscal, societario. En el propio BM Growth se exige una figura, ¿no?, que se llama asesor registrado, que es una especie de engarce entre la propia compañía y el mercado para todo el tema del cumplimiento de las normas, para la transparencia, que le da también algunos inputs de qué quieren los inversores, que le ayuda a identificar y a conectar con inversores. Son muchas cosas, ya lo sé, pero la forma de acometerlas es planificarlo, ¿no? Y yo creo que por eso es una buena idea acercarse al entorno premercado. Absolutamente, estamos de acuerdo. Al final nosotros, la gente, como dices tú, es un proceso de aprendizaje y es un proceso de aprendizaje sin dolor, porque Antonio cuando se equivoca le duele. Aquí simplemente pues haces un proceso en el que te has equivocado y al final no tiene repercusiones más allá de temas internos, ¿no? Manuel, seguimos contigo. Seguimos un poco en el concepto de acceso a mercado. La gente habla de liquidez. Debemos cerrar cerca de 200 millones de euros de financiación en un fondo de financiación. No es renovables, pero nos da una pauta un poco de que sigue habiendo apetito inversor para el riesgo adecuado. Cuéntanos un poco esto, cómo encaja en lo que estáis haciendo en renovables. Hay apetito greenfield, hay apetito renovable, hay apetito tecnologías. Cuéntanos un poco dónde está el apetito del inversor final. Sí, bueno, apetito hay en el mercado de deuda por activos de energía renovable, por su capacidad de generación de caja, por la vida del activo, la naturaleza del mismo activo, pues hay bastante liquidez. Esta liquidez genera que la línea que solía separar entre el mercado de deuda, fondos de deuda y fondos de equity, hoy cada vez es más fina, ¿no? Dada esta liquidez que hay en el mercado, la dificultad de poder invertir muchas veces por parte de los fondos de equity hace que pues, las expectativas de retorno bajen, y esto a la vez hace que la asunción de riesgo por los fondos estos de equity bajen, y por tanto van a querer estar un poco más senior a la estructura de capital. Y de ahí nacen estructuras que estamos viendo, que es pseudo equity deuda, preferred equity, como lo quieras llamar, que es, oye, no es más que, oye, entro en capital con ciertas prioridades sobre el resto de los socios, ya sean minoritarios, mayoritarios, que haya en la estructura de capital.
Entonces es muy importante diferenciar lo que es un fondo con intereses en capital y aquellos fondos, como puede ser el nuestro, que tiene una estrategia exclusivamente de deuda, ¿no? La diferencia principal es la temporalidad en la inversión, ¿no? Un fondo de deuda sabes exactamente cuánto te puede costar sacarlo de la estructura de capital y por lo general no se puede oponer a que le refinancies y con un fondo con intereses en equity, pues muchas veces el exit o sacar este fondo del equity pues no está tan claro, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido nosotros ¿Hola? Perdona, que has soltado aquí. Entonces, cuando un promotor se plantea sacar a un fondo de deuda de su estructura, ya sea porque ha conseguido deuda más barata o una deuda en un mercado de capitales que le va a dar más plazo con covenants más flexible, o porque por el hecho de que se ha vendido el proyecto, el coste de sacar al instrumento que hayas utilizado para esa deuda puede impactar muchísimo, ya que todo va a depender, este coste va a depender en el compromiso que hayas firmado con el fondo de deuda de mantenimiento de esa deuda. Hay fondos de mezzanine que te exigen estar 5 años en la inversión y hay otros que tienen un periodo de non-call que se llama plazos inferiores, ¿no? Nosotros, o la liquidez que nosotros cuando levantamos fondos tenemos estrategias en diferentes tipos de activos. Este último fondo que hemos levantado no es de renovables porque el fondo de renovables ya lo tenemos levantado. Tenemos una vocación de estar en el corto plazo, como comentaba al principio. La liquidez que nosotros vemos, el apetito por parte de los inversores es alto y, por tanto, somos capaces de ofrecer pues esta solución donde no requerimos periodos de non-call de muchísimos años. Es más, nosotros podemos hacer un año, incluso en algunas situaciones hemos hecho non-calls de meses, ¿no? Entonces, y esto es, como decía antes, es clave a la hora de elegir la estrategia de financiación que se quiera tener. Antes Antonio mencionaba que es verdad que el préstamo puente también se puede utilizar para financiar temas greenfield. Nosotros, o proyectos que están en desarrollo verde, ¿no? Nosotros hemos utilizado este tipo de financiación para complementar la financiación de Ready to Build a COD. Y esto permite a los promotores reducir su aportación de capital, porque nosotros complementamos el paquete de garantías no solo con el proyecto que se está construyendo, sino además de usar garantías de proyectos de portfolios que están en desarrollo, algunos pues ya muy maduros, otros más verdes. Lo ideal es que haya un portfolio, ¿no? Que haya de todo tipo de activos, y dar este tipo de activos como garantía pues te puede permitir, pues como decía antes, tener menos capital o usar menos capital y nosotros apalancar más en el proyecto, ¿no? Entonces, cuando me hablas de tecnologías, pues nosotros podemos entrar tanto eólicas como solar, greenfield y brownfield. Realmente el brownfield, un proyecto brownfield no tiene, al menos para nuestra financiación, mucho sentido. Normalmente, una vez que está en Ready to Build, llevarlo a COD, pues ya una vez en COD el abanico de inversores y soluciones de financiación es mucho más amplia y ahí jugamos peor, ¿no? Tampoco es nuestro interés, ¿no? Nosotros, ha habido alguna pregunta en el chat sobre dónde podemos invertir. Nosotros tenemos un mandato de inversión en el sur de Europa. Tenemos oficina tanto en España como en Italia. En España cubrimos también Portugal. Y bueno, más o menos esta es un poco la estrategia y a tu pregunta de liquidez, la solución que te puedo dar. Fenomenal. Muchísimas gracias, Manuel. Antes de pasar de ronda, hemos estado de momento concentrándonos en operaciones utility scale, en tamaños relativamente grandes, pero sí quería aprovechar y hablar de operaciones de menor tamaño, autoconsumo, generación distribuida, que suelen ser operaciones muy rentables, pero donde los costes normales de una operación bancaria
no son sostenibles ni justificables para obtener este tipo de financiación. Pero esto no ha sido obstáculo para que la gente obtenga soluciones innovadoras, y quería hablar de un par de ejemplos. Tenemos, por ejemplo, autoconsumos residenciales. Hace poco la compañía noruega Otovo, que opera en España también, levantó un fondo de 20 millones de euros con el objetivo de ofrecer leasing financieros a propietarios de viviendas que están interesados en hacer autoconsumo. O La Luz, se nombró hace poco, acaba de lanzar una sociedad financiera que tiene el objetivo de conceder créditos para la instalación de plantas solares. Gesternova también hace poco firmó un acuerdo para un fondo de titulización para ayudar enfocado a empresas que quieran dedicarse a autoconsumo. Y alguien nos ha preguntado en el chat del sector de crowdfunding. Crowdfunding, que son plataformas de financiación colectiva, también nos traen muy buenas noticias. Funding acaba de conseguir financiación para un proyecto que se llama Partaloa, de 1,3 megavatios, que ha sido financiado con el aporte de 367 inversores. Es decir, es un sector que también se está moviendo mucho, que se están utilizando economías de escala y donde está evidentemente el mercado también innovando. Pasamos a la ronda 3, vamos muy mal de tiempo, entonces quería yo un poco hablar de perspectivas para los próximos 12 años, y si nos podéis dar de paso también una conclusión o hablar de cómo veis la liquidez en los próximos años. Manuel, empezamos contigo otra vez. Hay mucha incertidumbre en el mercado, incertidumbre regulatoria, crisis económica. Tomando en cuenta todos estos temas y que hay, pues, o sea, con todos estos líos que tenemos en el sector y temas de liquidez, ¿tú cuáles crees que son los mayores desafíos para cerrar operaciones en el sector que hemos hablado, puente, mezzanine y equity, en los próximos 12 meses? Como fondo de deuda transitoria somos parcialmente acíclicos, ¿no? Podemos entrar en varios sectores y en este mundo de las renovables ahora mismo, con la situación que hay ahora mismo, es verdad que hay cierta incertidumbre de mercado, pero por otro lado también vemos, como comentábamos antes, que hay bastante liquidez y que hay soluciones de financiación en el largo plazo. Y realmente a nosotros nos centramos mucho en precisamente eso, en oye, cuánta liquidez hay al otro lado del puente. Pues la naturaleza de nuestra inversión es estar en el corto plazo. Entonces, de momento, dada la liquidez que hay y el interés inversor que hay en este tipo de activos, es verdad que toda esta incertidumbre que estamos viendo puede impactarla. Seguimos muy cerca, pero tienen menor impacto en nuestro apetito, ¿no? Entonces, creemos que en estos tiempos de máxima incertidumbre, precisamente nuestro producto tiene mucho sentido, porque al requerir periodos de non-call, como decíamos, muy bajos, compromisos de permanencia de nuestra deuda es una solución muy buena para poder avanzar en los proyectos mientras se están buscando estas nuevas soluciones más estructurales que van a acompañar la vida del proyecto durante los años, una vez que nos hayan sacado, ¿no? Todos estos cambios de incertidumbre, lo que está pasando es que los plazos se han prolongado mucho, ¿no? Y una vez que ya tengas un activo en ready to build preparado para construir, pues hace que las necesidades de encontrar la financiación de forma ágil sea muy importante. Y ahí nosotros podemos ayudar, o financiar nosotros, o fondos como nuestro, podemos ayudar, dado que la agilidad es alta, dado que no vamos a acompañar al activo en toda la vida del proyecto. Fenomenal, muchísimas gracias. Jesús, la verdad es que con BME Growth y con el MARF, al final parece que la pregunta no es si hay liquidez o no, sino es decir, ¿dónde está el techo de la liquidez? Porque seguimos viendo que hay operaciones, el ejemplo de Solaria es un ejemplo, es el ejemplo de Soltec. La pregunta no es si hay liquidez o no, sino cuánta más liquidez va a existir. Pero si tenemos que, o sea, ¿tú piensas que el ejemplo de Solaria de Soltec va a ser un catalizador del mercado de BME Growth, por un lado, y por otro lado, que a nivel de operaciones, ¿piensas que este año va a haber todavía más operaciones en renta fija y que en los últimos 12 meses? A ver, yo creo que vamos en el camino adecuado, ¿eh? Si me preguntas en el corto plazo, de aquí a Navidad,
ya lo tenemos muy difícil porque Sí, nos no, queda 2 meses escasos, ¿no? Pero si hablamos de los próximos 12 meses, por ejemplo, ¿no? Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Además, es verdad, la gente se mueve un poco, tanto los inversores como las compañías, por emulación. Y Soltec, sin duda ninguna, ha sido un magnífico ejemplo. Han lanzado una ampliación de capital que han cubierto en un tiempo récord, 150 millones, incluso ellos admiten que ha sido en un solo día, con sobredemanda, acaba de subir un 12% en su primer precio, la compañía, bueno, ya tiene un tamaño, vale unos 500 millones, en definitiva, muy buena referencia para compañías también mucho más pequeñas, ¿no? que siguen teniendo el mismo atractivo. Quizás los inversores hay que ir ajustándolos, ¿no? Y en renta fija lo veo clarísimo también. O sea que yo creo que estamos en un buen entorno y que ese se va a mantener, sí. Fenomenal, Jesús, muchísimas gracias. Antonio, el jueves de la semana pasada, Greenalia presentó resultados para la primera mitad del 2020. La verdad es que el plan que tenéis en general habéis tenido un crecimiento brutal, muy importante, pero esto, como has dicho tú, es muy intensivo en capital. Volviendo a si te preocupa la liquidez, es decir, ¿te preocupa la liquidez con todo el proyecto que tenéis para los próximos años? ¿El ejemplo de Solaria y de Soltec te genera presión para salir al continuo ahora mismo? Bueno, no, presión no nos genera, ¿no? Yo creo que llevamos unos últimos ejercicios que el rendimiento está siendo bueno. Ahora, efectivamente, pues la situación del mercado es extraordinaria, pero seguramente si hubiésemos hecho una operación parecida hace 1, 2 o 3 años también hubiese tenido sentido. Entonces, es lo mismo que comentaba al principio, ¿no? En el primer punto. Seguramente si ahora hiciese una ampliación de capital me complicaría menos la vida, sí, pero como he dicho antes, hay que encontrar el timing no solo del mercado, sino el timing como compañía, ¿no? De forma que maximice el valor para los accionistas. Nosotros en Greenalia estamos comenzando ahora a poner nuestros proyectos en marcha, estamos generando nuestros primeros ingresos, nuestros primeros resultados y beneficios derivados de estos proyectos, y nuestro timing como compañía nos hace ver que debemos esperar todavía unos meses, ¿no? o algo más de un año para poder recoger esos resultados y en ese momento pues, hacer una operación ya pues, donde hayamos capturado ese valor. Yo creo que liquidez hay hoy, pero también creo que para proyectos de este tipo, y si el proyecto es bueno, la liquidez va a seguir estando ahí, ¿no? Es cierto que ahora el sector tiene un nuevo paraguas de sector refugio y que gran parte de los fondos que en otro momento pues, se enfocaba más hacia real estate, ahora tienen el ánimo de participar en esta industria, pero tampoco hay que ponerse nerviosos si esto no es algo que se vaya a acabar en 3 meses ni en 6, ¿no? Y si verdaderamente se va a acabar en 3 meses y en 6, es que no es tan bueno. O sea, tampoco quiero participar de esa locura. Entonces, nosotros lo que trabajamos en que los proyectos sean buenos, en crecer como compañía, y el resto, si eso es bueno, el resto vendrá. Fenomenal. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que nos hemos quedado sin tiempo. Yo simplemente quería un poco concluir con algunas de las ideas que nos habéis contado vosotros. Básicamente, con lo que me quedo es, existe liquidez, la liquidez existe y ha existido siempre si el proyecto es bueno, pero también la liquidez se ha hecho compleja. Es decir, y hay que tocar muchos palos, hay que tomar... mirar todas las opciones que tienes, como decía Antonio, dependiendo un poco del momento en el que estés como compañía y como proyecto, ¿no? Pero yo creo que el mensaje es positivo. El mensaje, como ha dicho Jesús también, es que tenemos un sector que dentro de todo ha sido fortalecido dentro de la crisis y que además hay apetito inversor tanto por el lado de renta fija como el lado por renta variable y además, como ha dicho Manuel, y opciones para buscar esa rentabilidad y ese cierre financiero de cara a poder transferir el proyecto post-COD o refinanciarlo en mejores términos. Entonces, muchísimas gracias a los panelistas. Yo sí paso a un poco a ir una serie de rondas de preguntas que voy a ir preguntando en el orden en el que tengo aquí. Así que 1000 perdones si es que no va ordenado. Manuel, estaba para ti. ¿Nos podrías indicar? Esta es una pregunta de Javier Galera de Columbus Infra. ¿Podrías, por favor, gracias Javier por la pregunta, ¿podrías indicar, por favor, Manuel, las condiciones que consideráis para instrumentos mezzanine o bridge
No sé si hay algo que nos puedas contar al respecto. Bueno, las condiciones van a depender mucho de la estructura. Entiendo que se está refiriendo a las condiciones económicas. Un préstamo puente, el precio de un préstamo puente puede variar en función del periodo de non-co. Entonces, si ese compromiso del que hablábamos es de 5, 4, 5 largo plazo, pues va a tener un precio diferente porque el múltiplo que va a obtener el fondo es, cuando hablo de múltiplo, es el dinero que va a ganar nominal por esa operación va a ser superior a un fondo que tiene un compromiso de permanencia mucho menor, que es un jugador más de TIR que de beneficio nominal por esa operación. Entonces, obviamente es más caro que una financiación bancaria, influye mucho el plazo. En condiciones, no me quiero ahora mojar porque hay tanta variedad bueno, la estructura puede variar tanto entre una operación u otra, aportación de equity y no aportación, pero sí es verdad que es más caro. Financiación METS no creo que se encuentre en el mercado por debajo de un 6% y se puede llegar hasta el doble dígito perfectamente. Fenomenal. Muchísimas gracias, Manuel. Jesús, hay alguna pregunta aquí. Yo creo que lo has tocado, pero no, creo que vale la pena hablar de ello. ¿Durante cuánto tiempo se puede permanecer en el entorno premercado y es imperativo entrar después de BME? Yo agregaría algo que lo hemos tocado, pero es decir, ¿cuál es tu downside de estar en el BME? Bueno, vamos a ver. Uno, no es imperativo, es decir, de hecho, hemos dicho, es un proyecto muy novedoso y es un proyecto que ofrece, no es imperativo en ninguno de los sentidos. Quiero decir que no hace falta necesariamente entrar antes en el entorno premercado para poder incorporarse a BME Growth o a BME, a la bolsa, por supuesto. Segundo, tampoco significa que el estar en el entorno premercado necesariamente termine con una cotización, pues ya veremos lo que sucede en la compañía, ¿vale? En ese sentido, el periodo, hombre, no hay ni un mínimo ni un máximo, pero hay un horizonte, ¿no? Nosotros pensamos que como máximo una compañía debería estar 2, 3 años, ¿no? En ese periodo, digamos, previo. No tiene sentido prolongar eso más en el tiempo, no tiene ningún sentido. Y, hombre, tenemos encima de la mesa ya una solicitud de una compañía que apenas lleva 1 año, o sea que, bueno, yo creo que se puede modular en cada uno de los casos. Hemos perdido. ¿Estoy yo fuera o está? ¿Tú escuchas? ¿Hola? Perdón. Ha vuelto. ¿Perdón? Sí, no sabía si me he ido yo o se ha ido. Y de repente ha habido un corte, lo siento. Eso es así, quiero decir que no hay una previa necesaria mínima ni tampoco máxima y obviamente cualquier incorporación al mercado se puede ver fomentada desde el entorno premercado, pero no es imprescindible. Muchísimas gracias, Jesús. Una pregunta aquí que se la voy a pasar a Antonio porque es complicada. Dice, ¿es realista un porcentaje de financiación del 100%? ¿Qué condiciones debería tener el proyecto? Es decir, cuando un director financiero se pone a hablar de un apalancamiento, ¿cuál es tu target? No, bueno, insisto en mi película. Tener un porcentaje de apalancamiento del 100% puede ser bueno o malo, depende de la compañía. Depende de lo que te exijan, de la TIR que te exija tu equity, depende de cuánto equity tengas. Y, hombre, del 100% igual un poco aventurado, pero sí que es cierto que hemos visto y están en el mercado, algunos de ellos son nuestros proyectos, que pueden estar pues, en el 90% o algo pelín por encima del 90%. Es cierto que tienes que incorporar distintas estructuras. Lo que he contado antes, que no son un solo proyecto, sino que son varios proyectos que aparentemente es uno. Entonces, pues efectivamente hay una institución que te presta en primer rango, hay otro que te presta en segundo rango, tienes que jugar con ese esquema de colaterales, ¿no? Pero de todas formas, aquí esto no es una cuestión de
ni de ser más imaginativo, ni de ser más listo, ni de tener mejores asesores, ¿no? Yo creo que aquí la clave es que el proyecto sea bueno. Si un parque eólico tiene 5.000 horas, ese parque apalanca 100%. Entonces, la clave es que el subyacente sea bueno. Luego, por supuesto, hay otros intangibles y que es que un banco nunca te va a prestar el 100%, claro. Pero lo fundamental es que el proyecto sea bueno. Si el proyecto es bueno, tienes 3/4 partes ganadas para poder hacer estructuras incluyendo distintos tramos. Gracias, Antonio. Yo agregaría 2 cosas. Oye, lo de los asesores es importante, Antonio, por favor. Eso por descontado. Pero yo creo que además, yo creo que en el apalancamiento tiene que ver también un poco, y eso lo vimos en Curtis, cuando estuvimos en la financiación. Curtis hay una cosa que es apalancamiento y otra cosa es el apoyo de equity que das a ese apalancamiento. Es decir, muchas veces el apalancamiento no refleja todo el apoyo que das a través de garantías corporativas que te ayudan que te permiten tener un apalancamiento alto. Es decir, si no pones balance, si no pones garantías corporativas, es muy difícil conseguir un apalancamiento de ningún tipo. Eso es lo que voy también. Yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Yo, la verdad es que no tengo preguntas. Déjame ver si encuentro algo más por aquí. Yo simplemente, Javier, salvo que tengas tú algo más, yo quería dar las gracias a los participantes, dar las gracias a APA, evidentemente, por la oportunidad, a Javier, a Antonio, que tiene Antonio, Jesús y Manuel tienen unas agendas muy complicadas y la verdad es que os agradezco por habernos acompañado en este webinar. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Y seguiremos intentando pues, hacer cosas innovadoras en los próximos meses. Un abrazo para todos. Los slides entiendo que van a estar disponibles, Javier, ¿correcto? Correcto. Y nos vemos en el siguiente. Os haremos llegar tanto los slides que ha compartido Juan Carlos como el vídeo de la sesión a todos los inscritos. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a todos los asistentes y, por supuesto, a los magníficos ponentes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.